El tema que hoy nos reúne es urolitiasis. Mi nombre es Iván Spice y les voy a acompañar durante esta próxima clase. Para comenzar vamos a hablar de la incidencia de esta patología. Es una patología que está predispuesta por múltiples factores geográficos, étnicos, climáticos y dietarios. Tiene una prevalencia bastante alta, una prevalencia entre un 1 y un 20%. Se da más frecuentemente en países desarrollados, debido a que estos países habitualmente se acompañan de un alto consumo de proteínas e hidratos, lo cual es un factor predisponente a la aparición de litiasis. Es más frecuente en hombres jóvenes, ¿sí? Adultos jóvenes. Si bien es una patología que también se puede presentar en pediatría, pero mucho menos frecuente. La etiología de la litiasis puede estar relacionado a infecciones, a litiasis no infecciosas y a litiasis asociadas a trastornos genéticos. Las litiasis no infecciosas o no relacionadas a procesos infecciosos son las de oxalato de calcio, que son las más frecuentes, seguidas de las fosfato cálcico y ácido úrico. Las relacionadas a infecciones, relacionadas a ciertas bacterias, son las de fosfato amónico magnésico, las de carbonato de apatita y las de uratos amorfo. Y las que se asocian a trastornos genéticos son las de cistina, las de xantinas y las relacionadas a drogas, que en el último tiempo han disminuido su frecuencia debido a la menor utilización de las drogas que habitualmente lo predisponen, como el indinavir. Según su composición bioquímica, tenemos una larga, extensa lista, como se puede ver aquí en esta presentación. En realidad esto no tiene una implicancia clínica, pero sí sirve saber la composición del cálculo para tratar de identificar cuál es el trastorno que genera la formación de estas litiasis para prevenir la recaída en el futuro. Las litiasis se pueden clasificar según su tamaño, según su localización o según sus características radiográficas. Según su tamaño, si bien parece una clasificación bastante básica, sí es muy importante porque según su tamaño y su ubicación va a ser la piedra fundamental para la elección del tratamiento, ¿sí? Según su tamaño la podemos clasificar en menores de 5 milímetros, entre 5 y 10 milímetros, entre 10 y 20 y mayores de 20 milímetros. Según su localización pueden ser caliciales, piélicas, ureterales o vesicales. Las ureterales a su vez se pueden subdividir en las del tercio superior, medio u inferior. Y según sus características radiográficas tenemos las que son radiopacas, radiolúcidas y pobremente radiopacas. En este cuadro podemos ver cuáles son las radiopacas, cuáles son las pobremente radiopacas y cuáles son las radiolúcidas. Las radiopacas, las de oxalato de calcio, sean monohidrato o dihidrato, y las de fosfato cálcico, debido a la presencia del calcio, es lo que hace que la litiasis sea radiopaca. Las pobremente radiopacas, que son las que tienen alguna asociación como fosfato amónico magnésico, apatitas o cistina, y las radiolúcidas, que las más frecuentes son las de ácido úrico en la consulta diaria. También están las de xantinas, las de uratos amónicos o las relacionadas a drogas. La evaluación diagnóstica de estos pacientes está caracterizada por una realización de una buena historia clínica, donde vamos a interrogar sobre las características del dolor, el tipo del dolor, la irradiación del dolor, si está acompañado de otros síntomas, por ejemplo, hematuria, fiebre. La modalidad de imagen que tengamos disponible en la consulta nos va a ayudar a llegar al diagnóstico, y de hecho la ecografía debería ser el método usado en una evaluación inicial, ya que es un método económico y bastante disponible en los diferentes centros de atención. Tal es así que la ecografía tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad del 90% aproximadamente para el diagnóstico de las litiasis renales y ureterales. En esta diapositiva podemos evaluar
dos imágenes, dos cortes longitudinales del riñón izquierdo y riñón derecho. El riñón derecho tiene una relación corticomedular respetada, sin signos de litiasis ni de hidronefrosis, mientras que en el corte del riñón izquierdo se observa una pérdida de la relación corticomedular por la presencia de una hidronefrosis. No se ve presencia de litiasis en este corte, pero sí la hidronefrosis es un signo indirecto de que probablemente ese riñón esté obstruido en su porción más distal del uréter. En estas otras imágenes ecográficas renales, también cortes longitudinales, se ven imágenes de litiasis características por su hiperecogenicidad y por el signo ecográfico típico característico, que es la sombra acústica posterior. Otras imágenes ecográficos a nivel de la vejiga, vemos la represión de la vejiga completa, podemos evaluar en su interior si hay litiasis dentro de este órgano, como también podemos observar en caso de que haya litiasis en la parte final del uréter, de ambos uréteres. Mediante la utilización de la ecografía Doppler podemos evaluar también el jet urinario de cada uno de los uréteres, como para ver si hay cambios en las características del jet, pensando en una patología obstructiva por la presencia de una litiasis. Si hablamos de la radiografía directa renovesical, tiene una sensibilidad del 44% y una especificidad del 77%. ¿Sí? Esta sirve principalmente para hacer el seguimiento de los pacientes en el post-tratamiento, aunque en la evaluación inicial también se puede utilizar para evaluar al paciente dependiendo de la disponibilidad de los diferentes métodos de imágenes en la consulta. La tomografía sin contraste, ¿sí? Se ha convertido hoy en día en el estudio estándar para el dolor en el flanco y reemplaza completamente a la urografía endovenosa. Si bien es así, traigo acá dos imágenes de urografía endovenosa o urograma por excreción, donde es un estudio contrastado, donde se inyecta contraste endovenoso y se observa a través de las diferentes placas en diferentes tiempos posteriores de la inyección cómo ambos sistemas excretores concentran y eliminan el contraste, y así podemos observar características típicas anatómicas de la vía que estamos evaluando. Por supuesto que en un solo plano se puede ver este tipo de imágenes. Acá podemos evaluar un corte tomográfico, ¿sí? Y observamos a nivel del uréter distal la presencia de la litiasis, ¿sí? la hiperintensidad de la litiasis debido a la presencia de calcio en su interior probablemente. Otro corte tomográfico donde podemos observar una litiasis a nivel del cáliz inferior del riñón izquierdo. Como podemos ver, la ausencia del contraste igualmente nos da una imagen de alta calidad para poder localizar litiasis a nivel del árbol urinario. Otra imagen o otro corte tomográfico donde vemos una litiasis que está en la parte final del uréter izquierdo, donde se puede observar casi entrando en la porción intramural del uréter. Este método tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96,7%. Justamente por estos valores es que es el método estándar de elección para evaluación del paciente litiásico encólico. Más allá de la evaluación a través de métodos de imágenes del paciente, también se van a solicitar laboratorios. Principalmente se va a solicitar un laboratorio de orina completa para evaluar el sedimento urinario, ya que esto nos puede guiar sobre la posible asociación de una litiasis más una infección en caso que tengamos un sedimento urinario agravado. Se va a solicitar un laboratorio de sangre, una rutina, donde se va a evaluar la función renal, hemograma, glicemia, uremia, creatininemia, reactantes de fase aguda, también pensando en la asociación con un proceso infeccioso. Como vimos antes, y revisando un poco la bibliografía y la evidencia, la utilización de la tomografía sin contraste, como dijimos, era el método de elección con un nivel de evidencia 1A.
Las reconstrucciones tridimensionales tienen un nivel de evidencia 2A, si bien no es la primera elección, pero bueno, nos puede ayudar para caracterizar ciertas litiasis o ciertas alteraciones anatómicas. Y lo mismo que la utilización de contraste, ¿sí? Si bien el método inicial es una tomografía sin contraste, se puede utilizar el contraste en casos que nos queden dudas diagnósticas o en aquellos pacientes que se asocia a alguna patología o alguna malformación del árbol urinario. El contraste sin duda nos va a mejorar la calidad del estudio. ¿Cómo vamos a manejar el paciente en cólico renal? Es decir, la forma de presentación clínica, el cólico, el dolor. Es importante tener un buen manejo del dolor, ya que es lo que aqueja y preocupa al paciente. Los medicamentos de primera elección son los antiinflamatorios no esteroideos, incluida la dipirona y el paracetamol. El paracetamol, en este caso, estamos hablando de paracetamol endovenoso. Es bastante costoso y no está disponible en todos los centros, pero las diferentes asociaciones internacionales lo recomiendan como un muy buen medicamento para uso analgésico en este caso en estos pacientes. También se pueden utilizar opioides, ya sea solo o en combinación con ketamina. No estaría indicado el uso de antiespasmódicos con los analgésicos, no hay un aval científico para la utilización de antiespasmódicos. En casos que se resuelva el proceso agudo del cólico, es decir, que el paciente supere el cólico renal, se puede indicar AINES como prevención a la recurrencia. En caso de que el cólico no mejore con la medicación endovenosa, en ese caso está indicado hacer una intervención del paciente como para poder remover el lito o utilizar la colocación de un doble J o realizar una nefrostomía, que son formas de derivación. Volviendo, como nos muestra la evidencia, con un nivel de evidencia 1B, los antiinflamatorios no esteroideos serían el tratamiento de elección en el cólico renal, con una recomendación fuerte de este tipo de fármacos. En casos de una asociación, el manejo del cólico renal va a cambiar en caso de que esté asociado a una sepsis o a una anuria. La obstrucción renal con signos de infección del tracto urinario y o anuria es una urgencia urológica. La conducta inmediata en estos pacientes es la descompresión de la vía urinaria, ¿sí? Y esto se puede realizar por dos vías, ¿sí? Mediante la colocación de un catéter doble J, que sería una vía endourológica, o mediante la derivación urinaria a través de una nefrostomía, que es una intervención percutánea. Si hablamos de catéteres doble J, es una endoprótesis siliconada, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Esta endoprótesis se coloca con un endoscopio, se ingresa a la vejiga, se identifica el meato del lado afectado, se progresa un alambre guía y sobre ese alambre guía se progresa el catéter doble J. El catéter doble J, como vemos en la imagen central, se va a extender desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿sí? Franqueando la litiasis que pueda estar a nivel ureteral, como se ve en dicha imagen. Sobre el lado derecho de la imagen vemos una placa de control, ya que estos materiales que se utilizan del doble J son radioopacos. Vemos cómo se dispone en el paciente el catéter doble J normoinserto. Si hablamos de nefrostomía, también es una prótesis siliconada que se coloca a través de una punción percutánea en la zona lumbar. Se realiza con una aguja, sobre esa aguja que ingresa habitualmente por alguno de los cálices hasta la pelvis renal, se progresa una guía, sobre esa guía alambre se realiza una dilatación y luego una progresión del pigtail, que es este catéter que tiene una J que queda en la pelvis renal y hacia el exterior conecta con una bolsa colectora y así lograríamos el drenaje de la orina.
Si volvemos a la evidencia, con una recomendación alta, ¿sí? Un nivel de evidencia 1B, la descompresión del sistema estaría indicado en casos de urosepsis o anuria, ya sea a través de una colocación de un catéter doble J o de una nefrostomía percutánea. No hay evidencia que diferencie superioridad de una sobre la otra, los dos tienen el mismo grado de recomendación. Si hablamos de tratamientos de la litiasis específicamente, vamos a empezar hablando de las litiasis ureterales. Para las litiasis ureterales y principalmente las que están en el tercio distal, ¿sí? Se puede utilizar un tratamiento expulsivo. El tratamiento expulsivo es la utilización de diferentes drogas para facilitar el pasaje del lito a nivel ureteral y la expulsión de los mismos. Este tipo de tratamiento va a estar contraindicado en casos de infecciones, en tratamientos refractarios al dolor o cuando hay un deterioro de la función renal. Las drogas que se utilizan habitualmente como facilitadora de la expulsión son los alfa-bloqueantes, específicamente la tamsulosina, que está avalada por diferentes estudios. Esto lo que hace es relajar el músculo liso ureteral, facilitaría el pasaje del lito logrando un mayor diámetro del uréter, ¿sí? Están también en estudio otras drogas como los inhibidores de los canales de calcio o inhibidores de la fosfodiesterasa. El beneficio mayor va a estar dado para los pacientes que tienen litiasis menores de 5 milímetros localizadas a nivel de uréter distal. Nuevamente, volviendo a la evidencia, ¿sí? Con un grado de recomendación 1A, vemos que se utiliza este tipo de drogas como tratamiento expulsivo. Otro tipo de tratamiento que se pueden utilizar son la quimiólisis. Esto se utiliza para litos de ácido úrico que pueden ser disueltos con este tipo de medicación. Esto lo podemos indicar en caso que tengamos una sospecha de una litiasis de ácido úrico, ya sea por el pH urinario o porque en la placa no vemos una litiasis, es decir, por la radiolucidez de la litiasis. La quimiólisis se utiliza habitualmente por vía oral, está basada en la alcalinización de la orina mediante nitritos alcalinos o bicarbonato de sodio. Esto se puede llegar a utilizar en caso de piedras o litos de pequeño tamaño y principalmente cuando están a nivel de los uréteres. Cuando tenemos litiasis, por más que sean de ácido úrico y de gran tamaño, muy poco probable vaya a tener algún efecto beneficioso sobre estos pacientes. De hecho, la evidencia, volviendo a esta, vemos que no es buena, que tiene un nivel de evidencia 3 la utilización de quimiólisis en este tipo de pacientes. Otro tratamiento que podemos utilizar más que nada a nivel de uréter medio o uréter superior, más allá del tratamiento expulsivo o de la quimiólisis, como hablamos previamente, es la litotripsia extracorpórea, que es un procedimiento médico que utiliza ondas de choque, específicamente la energía electromagnética, que sirve para romper el cálculo que está en la vía urinaria. Lo que hace este método es fragmentar en fragmentos pequeños que sean expulsables a través de la vía urinaria. En caso de que el tratamiento expulsivo o que el paciente no sea el paciente ideal para un tratamiento de litotripsia extracorpórea o no tengamos disponible la litotripsia extracorpórea, un método a seguir sería la utilización de la ureteroscopía. La ureteroscopía es un sistema óptico endoscópico. Es un equipo con el cual se ingresa a vejiga y de la vejiga se canaliza o se ingresa al uréter a tratar. Hay sistemas que son semirrígidos y sistemas flexibles. Los semirrígidos habitualmente son de gran utilidad para uréter medio e inferior, mientras que el instrumental flexible va a ser más dúctil para litiasis del uréter superior o pelvis renal o cálices. Las indicaciones para la remoción de un cálculo ureteral van a ser litos
con baja posibilidad de pasaje espontáneo, es decir, o que fracasó el tratamiento expulsivo, persistencia del dolor a pesar de una medicación analgésica adecuada, persistencia de la obstrucción o en casos de que el paciente presente una insuficiencia renal, como lo habíamos dicho previamente. Esto es un algoritmo, un resumen del tratamiento de las litiasis ureterales, donde la dividen en proximales y distales, y como vemos, independientemente del tamaño mayor o menor de 10 milímetros, las metodologías utilizadas son la ureteroscopía o la litotripsia extracorpórea. Por supuesto que si elijo una metodología endourológica, como es la ureteroscopía, voy a necesitar un método de fragmentación endoscópico, es decir, litotripsias endoscópicas. Y los métodos de fragmentación tenemos, los más conocidos son los neumáticos, los ultrasónicos y los láseres. Para los ureteroscopios semirrígidos se pueden utilizar cualquiera de estos tres, mientras que para los ureteroscopios flexibles solamente se puede utilizar la metodología de láser. La nefrolitotomía percutánea es el procedimiento que se realiza para extraer los cálculos renales grandes, es decir, que aquellos cálculos que no hayan podido ingresar hacia el uréter por su tamaño y que estén en la pelvis renal o en los cálices, se pueden acceder a través de una cirugía percutánea. Como vemos en la imagen de la izquierda, eso es un nefroscopio, que es un sistema óptico que se va a ingresar a través de una camisa. Para poder acceder en forma percutánea al riñón se realiza una punción a nivel lumbar, se ingresa por el cáliz hasta pelvis, se genera una dilatación, un tracto de trabajo por donde se va a ingresar el nefroscopio. Con ese nefroscopio o por dentro de ese nefroscopio se va a ingresar un método de fragmentación, como hablábamos antes, un neumático, un ultrasónico o un láser, con lo cual se va a fragmentar el cálculo y se van a extraer los fragmentos menores. Para realizar este tipo de cirugía vamos a necesitar un quirófano acorde, un quirófano amplio, un quirófano que tiene que estar equipado con una camilla translúcida. Toda esta punción percutánea se hace bajo una guía radioscópica o ecográfica, por lo tanto vamos a necesitar dentro del quirófano un sistema de rayos, un arco en C o un equipo ecográfico, una torre de video, un método de fragmentación. Es decir, necesitamos una tecnología avanzada como para poder realizar este tipo de cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones de la remoción de los cálculos renales? Hay varios tópicos que nos ayudan a tomar esta decisión, como el crecimiento progresivo del lito, litos en pacientes de alto riesgo, un paciente diabético con infecciones recurrentes, obstrucciones causadas por el mismo cálculo. Esto va a llevar a que se vaya perdiendo la relación córtico-medular, es decir, un riñón en sufrimiento, por lo cual hay que tratar de resolver ese problema. Como dije antes, los procesos infecciosos que pueden acompañar esta patología, los litos que son sintomáticos, ya sea porque causen dolor o hematuria en el paciente, cuando son cálculos mayores de 15 milímetros, porque son los que se van a asociar a mayor complicaciones, las litiasis menores de 15 centímetros, pero que son sintomáticas o según la opción que prefiere el paciente. Por eso se pone como otro tópico la preferencia del paciente, las comorbilidades que puede tener el paciente, situaciones sociales. Acá estaría relacionado, por ejemplo, con lo laboral. Hay pacientes que por cuestiones laborales no pueden tener cálculos. Ejemplo, un piloto de avión. Esto se charla con el paciente y se llega a una elección del tratamiento. Acá traigo un algoritmo de tratamiento de las litiasis renales, como presenté a nivel ureteral, para que vean los diferentes métodos de utilización, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de litiasis renales, estamos hablando de cirugía renal percutánea, de litotripsia extracorpórea o de ureteroscopía flexible, que como dijimos antes podía llegar hasta la pelvis renal o hasta los cálices. Generalmente la ureteroscopia flexible a nivel renal tiene sus limitaciones porque para los de gran tamaño habitualmente no es un procedimiento muy prolongado con un costo muy alto, por lo cual se elige una litotripsia extracorpórea o una cirugía renal percutánea, siempre y cuando la anatomía del árbol urinario lo permita. Dos palabras con
Dos palabras y para finalizar, la cirugía abierta o laparoscópica queda solamente limitada para casos excepcionales donde justamente a través de la litotripsia o la cirugía percutánea o endoscópica no hemos logrado resolver la patología litiásica del paciente, ¿sí? De hecho, traigo a colación la bibliografía donde tiene una alta recomendación solamente cuando se han realizado múltiples intentos a través de los métodos que vinimos describiendo y con los cuales no pudimos llegar al éxito requerido. Muchas gracias por permitirme este espacio y espero que les sea de gran utilidad.